creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. También tenemos muchísimo cariño. Él es graduado en psicología, tiene un máster en psicología cognitiva y actualmente está estudiando un máster en psicología general sanitaria. Es trabajador y miembro fundador del Grupo de Estudios Espíritas Allan Kardec de Barcelona y también es miembro de la Asociación Médico Espírita de Gerax. Su conferencia lleva por título Entender bien la perfección. Así que le damos la bienvenida a nuestro grupo. Yo quería preguntaros primero si así se me oye suficiente. ¿Me oís ahí al final? Sí. Porque igual prefiero no usar el micro, será más cómodo. Y solo voy a comprobar que esté con usar esto. ¿Sí? ¿Se cambia? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, gracias Paqui. Gracias Merche. ¿Dónde estás, Merche? José y todos los compañeros del grupo de Igualada de Ambigoret por esta oportunidad, ¿no? de aprender con vosotros sobre este tema que de hecho titula la jornada, que es Caminando hacia la perfección. Yo me moveré un poco, así que lo tenéis mal, los nombres. Bueno, siempre me siento muy bien aquí en Igualada. Hemos coincidido en muchas ocasiones en charlas, en estudios, también en caminatas por la montaña como esta que está aquí en la foto, en Barcelona otras que hemos hecho, y en cenas, en conversaciones fraternas. Así que para mí es estar en familia, aunque nervioso igualmente por presentar este tema de hoy. Bueno, Jesús, en el Evangelio que recoge Mateo, nos dejó esta enseñanza, esta misión, que forma parte del Sermón de la Montaña, por cierto, y nos dijo, sed perfectos, como perfecto es, o como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús no dice, o no dijo, sed buenos, o no dijo, bueno, haced lo que podáis, esforzaos, no, eso se puede. ¿No? Dijo, y Mateo utiliza un tiempo verbal muy contundente, el imperativo, sed perfectos. Bueno, además, nos puso como ejemplo, nada más, nada menos, que al Padre Celestial. No dijo, sed perfectos como yo, Jesús, que estoy aquí en la tierra, o sed perfectos como Moisés, o como Isaías, o cualquiera de los profetas, o Juan el Bautista. No, dijo, sed perfectos como el mismísimo Dios. ¡Wow! Entonces, ¿se entusiasmó demasiado Jesús en aquel momento? Porque parece fuera de lugar, un imposible pretender que seamos perfectos. Solo que, como Jesús hacía muchas veces, dejaba algunas enseñanzas por profundizar, por nuestra parte. Tal vez esta, en particular, también requiera cierto procesamiento, como muchas otras. Una reflexión racional que nos ayuda a entender no el significado oculto, porque no hay de hecho nada oculto, pero sí profundizar en ello. ¿Cómo? Muy bien hizo Allan Kardec en el Evangelio, según el Espiritismo, en concreto en el capítulo 17, que así se titula. ¿Por qué? ¿Realmente hay alguien perfecto ya aquí? ¿Pueden levantar la mano? A ver, ¿cuántos? Tenemos una lista. Perfecto no, entender que es perfecto. Perfecto. Se dice que algunos estarán más cerca que otros. Pero tanto en un sentido material, físico, o en un sentido cualquiera, moral, parece evidente que todos estamos muy lejos de la perfección. ¿No? No está en el telediario, por ejemplo, y nos daremos cuenta. Solamente uno.
Y, por ejemplo, hoy en día tenemos este conflicto tan delicado en el Medio Oriente, terrible, ¿no? O en Ucrania, Rusia, etc. U observar nuestros pensamientos o nuestra conducta durante una semana. ¿Qué digo una semana? Un día. ¿Qué digo un día? Una hora. Observemos qué pasa por nuestra cabeza y la anotemos para darnos cuenta de cuántas locuras se nos pasan habitualmente. Pero ojo, porque hay personas que sí que piensan que son perfectas. Seguramente no nuestra compañera, que es perfecto. Hay personas que piensan que lo hacen todo bien, que no fallan en nada, que los demás son quienes fallan. ¿Conocéis a alguien así? Tal vez en la familia tenéis a alguien. Es posible. Comúnmente se les llama narcisistas, ¿no? Y en psicología, por cierto, el narcisismo se considera un trastorno mental bastante grave, un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, tenemos aquí el manual diagnóstico que utilizamos en psicología, en psiquiatría, en medicina, que se llama DSM, la quinta versión. Y en el DSM se describe el trastorno de personalidad narcisista de esta manera, con una serie de características que, según el manual, si cumples con al menos 5, tienes un problema. Por ejemplo, nos dice, primer criterio, tener una grandiosidad, sentido de importancia personal, exagera los logros, los talentos, lo que sabe, lo que tiene, lo pone por las nubes. Primer criterio. Segundo, está preocupado, tiene en la mente fantasías ilimitadas. De voy a hacer esto, voy a hacer cosas increíbles. Increíbles para los demás, claro, no para él. 3. Cree que es especial. Y solo puede rodearse, claro, de gente especial también, no del pueblo que estamos aquí. Buscan, requieren, ¿no? De alguna forma, insisten en recibir admiración en casi todas las conversaciones, dándose protagonismo. Quinto criterio, tiene un sentido de derecho, una expresión un poco extraña. Vamos a leer qué quiere decir. Dice, expectativas poco razonables de un trato especialmente favorable. Yo primero, no, yo, por favor. Yo la mejor mesa, yo el mejor sitio. ¿No? Tienen ese derecho, se creen con ese derecho. 6. Interpersonalmente, en las relaciones interpersonales, suele ser una persona explotadora, que abusa, que utiliza, que manipula a los demás. 7. No tiene empatía. No se preocupa o no puede preocuparse por lo que sienten los demás, por lo que necesitan los demás. Y 8. Suele tener, fijaos, es curioso, envidia de los demás. Claro, una envidia velada, callada. O también suele pensar que los demás le tienen envidia a él. Pues claro, si soy el mejor, es normal que me tengan envidia. Finalmente, en el 9 dice, muestra, igual no lo veis desde ahí delante, desde ahí lejos, muestra comportamientos altaneros, arrogantes, ¿no? Bueno, entonces, según este manual, si cumplimos con 5 de estos criterios, tenemos un trastorno de la personalidad narcisista. Naturalmente, no en un periodo corto de tiempo, falta tenerlo durante un tiempo. ¿Qué os parecen estos criterios? ¿Lo reconocéis en algo? Sí. Me confunde con el orgullo, porque también tiene mucha descripción del orgullo. Por supuesto, Alejandro. El orgullo está implícito en uno o varios criterios. Exactamente. Bueno, realmente, cuando los psicólogos o psiquiatras normalmente leemos los criterios diagnósticos del manual, la realidad que vemos delante con los pacientes a veces es un poco diferente. A veces no cumplen totalmente, a veces se añaden criterios que no están aquí, pero la persona sigue teniendo ese problema a uno muy parecido.
Una cosa es la teoría, un manual que establece categorías, y otra la realidad de la mente y del comportamiento humano, que es muy compleja. Y esto lo digo porque a veces las personas narcisistas que piensan que son perfectas suelen ser encantadoras. Suelen tener mucho carisma, don de gentes. Suelen tener mucho éxito, además, a nivel profesional, social. Y ese éxito retroalimenta, por cierto, su narcisismo. Recibe muchos elogios, mucha adulación de parte de los demás. El concepto, la palabra narciso o narcisista, por cierto, no es reciente. Es una palabra que en tiempos de Jesús ya existía. De hecho, fue Ovidio, un poeta romano, que escribió una obra llamada Las Metamorfosis y que publicó más o menos en el año 8º de nuestra era. Es decir, cuando Jesús tenía más o menos, más o menos, 8 años. Digo más o menos porque no hay que ser literal en el día exacto o el año exacto, más o menos. Y en las Metamorfosis cuenta Ovidio en 15 volúmenes, en 15 capítulos muy largos, la historia de la creación, ¿no? Desde el inicio hasta Julio César, una especie de génesis. Y en el libro 3º de las Metamorfosis nos habla del mito de Narciso. Cuenta así, Ovidio, más o menos. En Tespias era una pequeña ciudad abandonada, hoy ya en ruinas, claro, en la región de Beocia, en la Grecia antigua. Nació un bebé precioso al que le dieron de nombre Narciso. Era hijo de un dios, fijaos, del dios río Cefiso, y como madre tenía una ninfa llamada Liríope o Lilaia. La característica más llamativa de este pequeñajo era su extremada belleza, asombrosa, que desafiaba a la de los dioses. La madre, al verle, además de que se le caía la baba seguro, se quedó muy curiosa y un poco preocupada por el futuro de su más que bello retoño, y fue a preguntar a un médium, al médium más famoso del lugar, cómo se hacía seguramente en aquella época. Y le quería preguntar si aquel niño tan bonito tendría un futuro próspero, si estaba predestinado para alguna misión importante. El vidente se llamaba Tiresias. Por cierto, era un medium ciego. Aquí se ve más o menos que no tiene pupilas. Era ciego, nos cuenta Ovidio, porque era una diosa, era esposa de Zeus. Le castigó de esta manera, bueno, cuando en una conversación más o menos informal, Tiresias les explicó que las mujeres, ¿os la sabéis esta? ¿No? Gozan mucho más que los hombres en el lecho conyugal. Era, llena de rabia por revelar ese secreto o avergonzada, cegó al medium. Zeus, compasivo, solidario tal vez, le compensó con el don de la visión espiritual y de la profecía. Muy bien. Así pues, el medium explicó al Liríope que sí, Narciso tendría una vida fantástica, sería muy feliz, muy próspero, con muchos éxitos, siempre y cuando, ¿sabéis el qué? No viera su reflejo, no se viera a sí mismo. Porque si se viera a sí mismo, correría un peligro de muerte. Ante esta revelación, la mujer se quedó muy asustada. ¿Cómo es posible? Corrió a casa, tiró los espejos, toda la superficie reflectantes por si acaso. Pasó el tiempo. A medida que Narciso iba creciendo, iba ganando en belleza, en atractivo. También ganaban elogios, en suspiros,
risa, en corazones rotos. Nadie se podía resistir a su encanto. Era casi inevitable no enamorarse de él. De hecho, tanto hombres como mujeres intentaban acercarse, seducirle, le agasajaban con regalos, con riqueza. Pero era inútil. ¿Por qué? Porque Narciso solo quería a una persona, a él mismo. Cierto día, nuestro bello y joven protagonista tuvo un encuentro con una joven ninfa de los bosques, alegre y risueña, y hermosa también, que claro, fascinada por la belleza del joven, también estaba profundamente enamorada, y soñaba con cautivarle, con conseguirle. La ninfa lo veía a menudo caminando, paseando por un monte llamado Helicón, donde ella también vivía. Pero la ninfa, ¿sabéis quién es el nombre de la ninfa? ¿Todavía no? Eco. Muy bien. La ninfa Eco no se atrevía a abordarle. Cuentan que Eco nació con el don de articular las más bellas palabras, jamás escuchadas. Sin embargo, llevaba consigo una maldición que le había lanzado quien si no era, de nuevo, la reina del Olimpo, que temerosa de que Zeus, que al parecer era un poco mujeriego, se fuera con ella, le hizo esta mala pasada. Así que con sus poderes divinos, Hera castigó a Eco limitando su voz, su capacidad de comunicarse, porque a partir de entonces solo pudo repetir las últimas palabras de lo que escuchaba. A pesar de ello, Eco estaba súper enamorada y solamente pensaba en la forma de obtener a su anhelado tesoro. Cierto día, cuando Narciso se encontraba en el bosque cazando ciervos, Eco lo siguió una vez más, sigilosamente, esperando el momento más propicio para ponerse delante suyo y entregarle su amor. Eco pensaba que lo tenía ganado, que sería fácil, coser y cantar, que lo iba a conquistar de repente. En esas, el joven Narciso, caminando, notó un ruido en la espesura. Se paró y preguntó asustado: ¿quién anda ahí? Eco solo pudo decir: ¡ay! Extrañado por aquella inusual respuesta, Narciso lo intentó una vez más preguntando: ¿por qué te escondes? Escondes. Intrigado, pero un poco enfadado ya, el muchacho gritó: ¡muéstrate de una vez por todas! Eco no se lo pensó y apareció de repente, de un salto, emergiendo entre los arbustos. Narciso, al verla, ¿qué hizo? La repudió al instante. Se burló de ella, la menospreció por su forma de hablar, por su inocencia. Miserable, apártate de mí. ¿Pero quién crees que eres? No me llegas ni a la suela de las sandalias. Tales palabras fueron como dardos que se clavaron en el corazón de la pobre Eco. Avergonzada y presa de dolor, se retiró del mundo para siempre. Se escondió en una cueva desconocida, entre las montañas, quizás de Igualada, donde aún hoy se puede escuchar si la llamamos en voz alta. Pero antes de marcharse al exilio, presa del dolor y despechada, rogó a la diosa de la venganza, a Némesis, que le ayudara a devolverle la ofensa a ese maldito Narciso. Pasaron las mañanas y las noches. Y un día no muy lejano, Narciso volvió a estar paseando tranquilamente, entretenido, cerca del río Estigia, cuando Némesis, que lo acechaba hábilmente, le provocó una sed tan grande, que le obligó a acercarse a las aguas del río para beber, acercándose también, sin saberlo, a la funesta precipitación de Tiresias. Allí inclinado, mientras recogía el agua con sus manos en forma de cuenco y se las acercaba a la boca, al retirarlas, vio por primera vez
su rostro, su poderosa belleza. Tan hermoso como el dios Apolo, con su cuello de marfil, sus labios perfilados, sus ojos del color de la miel, su tez rosada, lisa, aterciopelada. Se sintió tan magnetizado por su imagen que no pudo separarse más de la orilla del río. Ni comía, ni bebía, ni dormía. La obsesión se tornó tan incontrolable, tan desesperada, que quiso dar un beso a su imagen en el agua. Y al inclinarse de nuevo, esta vez sumergió la cabeza demasiado para no levantarla jamás. La psicología contempla el mito de Narciso con mucha curiosidad. De algún modo, la joven ninfa representa el amor apasionado, fantasioso, la dependencia. Y Narciso representa, simboliza la egolatría, el orgullo. Encarna ese trastorno dominado por la necesidad de agradar, de ser el centro de atención y de tratar a los demás mal. Narciso también es un arquetipo, aunque no está dentro de los arquetipos de Jung, pero sí que es un arquetipo porque lo vemos repetirse habitualmente. Sea como fuere, lo bueno es que ser narcisista o tener rasgos, igual no 5 de los 9, tener 2, 3 en cierta medida, si bien es cierto que puede tener sus consecuencias, seguro, bueno, no deja de ser un atributo más del ser humano, que somos, ¿no? Imperfectos, vulnerables, como somos todos. Porque quien no es narcisista, ¿qué es? Pues ansioso, depresivo, perezoso, impulsivo, ¿qué más? Hay que ayudarle. Pesimista, vicioso, envidioso, inseguro, vengativo, o todo un poco. Entonces, narcisistas o no, lo cierto es que somos imperfectamente maravillosos, seres complejos, con nuestras virtudes, defectos, con logros fantásticos o con derrotas de las que aprendemos, tal vez. Los narcisistas también contribuyen. Iba a decir contribuimos, porque quién sabe si todos tenemos un poco. También contribuimos, ¿por qué no?, al progreso de la humanidad. Y se puede amar a una persona narcisista. Tal vez con un poco de prudencia, con los pies en la tierra, incluso a veces mejor con un poco de distancia, pero se puede amar. Hoy en día, infelizmente, la sociedad en la que vivimos, aquí en Occidente al menos, bueno, fomenta muchos narcisos y narcisas, ¿verdad? Y los encontramos a diario, por ejemplo, en las redes sociales. De hecho, la idea de perfección, que es el tema de la charla y de la jornada, que subyace al concepto de narciso. La perfección, claro, a los ojos del materialismo, está ampliamente difundida en nuestra sociedad, a veces de manera sutil, desapercibida. Por ejemplo, la sociedad fomenta la perfección física, ¿verdad? Es decir, tener un cuerpo perfecto, pero también tener un pelo perfecto, o tener un coche perfecto, o un ático perfecto, o, vete a saber, un marido o una mujer perfecta, una relación perfecta. O también preparar la jornada perfecta, o la conferencia perfecta, o ser el espírita perfecto. Nos bombardean con modelos de perfección, especialmente, debo decir, y bueno, no sé si estaréis de acuerdo, pero en Instagram, en YouTube, en TikTok. Pero también en nuestras conversaciones cotidianas lo hacemos constantemente porque lo tenemos muy interiorizado. ¿Pero qué precio tiene la perfección?, nos podemos preguntar. Bueno, aquí recordemos Narciso una vez más. Veamos algunos titulares de revistas o periódicos más o menos contemporáneos. La IA, la inteligencia artificial, muestra al hombre y mujer perfectos en redes sociales y dice, los resultados son preocupantes.
que podéis buscar en Google después. ¿Cómo afecta la presión por la perfección en redes sociales a los más jóvenes? Seguramente que mucho más los que somos más jóvenes que a los más. Otro titular. ¿Qué esconde el perfeccionismo y qué consecuencias tiene? En pequeño dice, cuando alguien pretende que todo cuanto hace y le rodea sea perfecto, su propio bienestar puede estar en peligro. La obsesión por el perfeccionismo en el trabajo. Principal causa de visita al psicólogo, gracias a Dios. Cuidado. Trastornos de la conducta alimentaria, TCA. ¿Sabéis? Anorexia, bulimia, atracones. La perfección está detrás, habitualmente. Las ansias por la perfección tienen efectos devastadores. Querer ser perfecto te hará sufrir, dicen los profesionales. Un psicólogo cognitivo que vive en Barcelona, es argentino, aunque nació en Italia, en Nápoles, dice: sufrimos como estúpidos para ser algo que no existe, ser perfectos. Vamos a ver si es verdad o no todo esto. Pero lo que está claro es que ser perfectos tiene consecuencias. En psicología cognitiva o cognitivo-conductual, que es la que yo estudio y trabajo, cuando hablamos de perfección, utilizamos también sinónimos o palabras parecidas, como por ejemplo, deberías, exigencias, tengo que, u otros sinónimos, como por ejemplo, falsas necesidades. Aquí tenemos un psicólogo que probablemente no conozcáis, se llama, desde el otro lado, Albert Ellis. Nació y vivió en Estados Unidos, en Nueva York. Y Albert Ellis es uno de los padres de la psicología cognitiva, en la década de 50, 60, 70, 80. Bien. A veces se trata de exigencias hacia uno mismo. Yo tengo que ser perfecto, tengo que hacerlo perfecto. No puedo fallar, que es lo mismo visto desde el otro lado. En otras ocasiones, en el segundo ejemplo, son exigencias, ideas de perfección, ¿de acuerdo?, que tienen que ver con necesidades falsas de aprobación por parte de los demás. Por ejemplo, necesito caerles bien. Necesito que les guste mi conferencia. Necesito que les guste la jornada. Si no les gusta, ¿no? O la conferencia. En tercer lugar, decía Albert Ellis, existen ideas de perfección, exigencias, que tienen que ver con los demás. Ha de hacer algo, lo que yo pienso. Tiene que entenderme. Tienes que hacerlo como yo te he dicho. Tienes que. Cuanto más intensas, exageradas sean estas creencias en nuestro interior, más irracionales son, decimos los psicólogos. Y más nos hacen sufrir. Entonces, os pregunto, ayudadme, por favor, ¿por qué pensar tengo que hacerlo bien es irracional? ¿Quién me ayuda a adivinar el por qué? Y os daré una pista si queréis. Hay una palabra impulsiva. 2. Tengo que. Adelante. Bueno, cuando dice tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo bien, creo que muestra una rigidez, ¿no? Que si va por otro camino, te deprimirás, como te estresará. Ya has salido estresado, ¿no? Ni ha empezado y ya estás ahí mal. Y esta rigidez destruye también tu poder de creatividad, tu visión de encontrar salidas y cosas así. ¿Eres psicóloga? No. Oye, fantástico. Muy bien, ¿eh? Tengo que representa un camino. Me hace rígido, inflexible. Y las cosas muy a menudo no son como pensamos, por mucho que lo pretendamos. Muy bien. ¿Por qué necesito caerles bien? No tiene sentido.
necesito. ¿Por qué? Una carencia, ¿no? ¿Cómo? Una carencia. Exacto, es una Necesito carencia. Pero comprar a una persona, entonces tengo que hacer ¿acaso bien para que le caiga bien. Jesús cayó bien a todo el mundo? No. Y fijaos lo que hizo. Nosotros pretendemos realmente caer bien a los demás, a todos, todo el tiempo. No, ¿verdad? ¿Os preocupa mucho caer bien a los demás? Sí. A muchos nos preocupa mucho. A muchos espíritus. Bueno, yo creo que eso de que caemos bien, yo creo que eso ya va en las personas. Si ya vas pensando que a ver si caigo bien y tengo que caer bien, pienso que hay un poco de orgullo, sino cuando se habla con sencillez, sin pensar en eso, pues si caes bien, caes bien. Claro. En la forma de hablar y en la forma de comportarme. Claro, exactamente. Y de hecho, caer bien o no va a depender más de los ojos del otro que de lo que tú hagas. Por muy bien que lo hagas, si el otro tiene los ojos torcidos, no le vas a caer bien. Y a veces, cometiendo errores y haciéndolo fatal, si el otro tiene los ojos bien graduados, la vista bien graduada, hagas lo que hagas, te amará casi que igual. Bueno, y por último, ¿qué tiene de irracional pensar, tú tienes que hacerlo como yo te he dicho? Como se supone que hay que hacer. Tengo una paciente que me decía que Pues porque no, las cosas no son como dices que tienes que hacer. Hay muchos caminos para llegar a hacer las cosas exactamente igual, con el mismo acabado, pero con otro camino distinto. o con un acabado diferente, Efectivamente. porque cada uno es diferente. Y lo que yo veo muy claro, tal vez el otro no lo ve tan claro. Por mucha razón que yo tenga, ¿no? Porque la mente del otro es compleja, difícil, hay cosas ahí dentro que ni ella misma entiende. ¿Cómo yo voy a obligarle a entenderme a mí? Que tampoco me entiendo seguramente del todo. Pero es muy complicado. Perdona, ya, también refleja la inseguridad, ¿no? Supongo querer obligar a los demás a hacer lo que tú quieres, ¿no? Sin duda, sin duda. Todo forma parte de este conjunto de ideas, ¿no? ¿A este le conocéis? Sí. Ah, perfecto. Claro que sí. Bueno, él es otro psicólogo famoso, bueno, famoso también, es mi hermano Rafael. Ha publicado varios libros, entre ellos este, que es el último. Espero que me paguen una comisión. No hagas montañas de granos de arena. Y coloco esta foto porque es una foto informal, imperfecta. A él le gusta mucho la montaña. Y ahí pues estaría paseando por la montaña de no sé dónde, del Pirineo, le gusta mucho. Entonces Rafael, en este libro, explica bastante bien cómo desmontar estas ideas tan rígidas que en el fondo nos hacen daño a nosotros. Tener esas ideas, Orlando, un momentito, nos hace daño a nosotros. Nos provocan ansiedad. Paqui, ¿cómo has dormido esta noche? Como yo, Evelyn, como Raquel, tal vez, o tal vez como José, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ideas teníamos en la cabeza? Hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien, tengo que tener todo perfecto, la gente tiene que estar satisfecha, ¿verdad? Igual. ¿Y esto nos provoca qué? Ansiedad. La depresión. ¿Qué ideas pueden estar detrás? No puedo fallar. ¿No? Tengo que hacerlo bien también, pero tal vez es más intenso el pensamiento de condena en este caso. Soy un desgraciado porque no puedo fallar. Hay algunos pensamientos más añadidos. La culpa, lo mismo, muy parecido, no puedo fallar. La ira. ¿Alguien adivina qué pensamientos están detrás de la ira? Miedo. El miedo. ¿Miedo? Ponme en un ejemplo, Alejandro, un pensamiento. Impotencia. A mí me da ira cuando tengo miedo de que me saquen de donde estoy, de inseguridad, por ejemplo. Y te da ira, además. Miedo La ira, e ira. yo me noto que la ira viene cuando yo en el fondo tengo miedo de que me cambien de donde estoy, o de donde porque tenía planeada la pretensión. Okay. A veces sentimos ira contra nosotros mismos porque pensamos, yo debería
haberlo hecho mejor, yo no debería haberlo hecho tan mal. Normalmente la ira, sobre todo, se proyecta hacia los demás, ¿no? Tal persona no debería, e ir venciendo de ira. En fin, falta de autoestima. Vergüenza también, ¿no? Yo debería quedar bien. Y ese pensamiento me encoge. Orlando. Yo veo más por el camino de la televisión, cultural condicionada mucho, Sí. y el entorno. Sí. Entonces, claro, tenemos que a cierto tiempo aprender para desaprender. Muy bien, Orlando. Claro que no es lo mismo una persona de Latinoamérica que de Japón, que de Dinamarca. Cambiarán un poquito los deberías. Por ejemplo, en Oriente, en Japón, ¿qué deberías son más importantes para ellos? Éxito profesional, Por ejemplo, casarse. pero también el caer bien, ¿no? Ellos son mega respetuosos. Tienen una idea muy rígida de no ofender. De debo tener cuidado con él. ¿No? En Estados Unidos, ¿qué deberías más fuerte? Éxito profesional. El éxito. Yo debo triunfar. El otro me ven igual, por cierto, ¿no? Yo debo triunfar, cueste lo que cueste. Las diferentes culturas pueden variar un poquito. El tema es que una vez la sociedad me lanza esas ideas, ya soy yo como adulto que he de desmontarlas, ¿no? Que he de trabajarlas. Muy bien. Entonces vemos lo que sucede, por cierto, este psicólogo que está vivo en este caso es Aaron Beck, otro gran psicólogo padre también de la psicología cognitiva junto a Albert Ellis. Entonces vemos lo que les sucede muy a menudo a quienes perseguimos los tesoros del mundo, esta idea de perfección. No raro, acabamos destruidos como Narciso, porque esos tesoros que el mundo materialista nos propone, esas ideas de perfección, son como reflejos en el agua, son como espejismos en el desierto o arena que se escurre entre los dedos. Dice nuestra querida Joana en Rejubilat en Deus, que creo que tampoco es en castellano. Esos triunfadores del momento están hipnotizados como Narciso y marchan inexorablemente en dirección al desierto que les espera, ardiente y desolador. Un poco también como la profecía de Tiresias. En la época de Jesús, ¿quién representaba la perfección a los ojos del mundo? ¿Qué grupo social? ¿Cómo? El Sanedrín. Muy bien, ¿eh? El Sanedrín, los fariseos, a quienes Jesús dejó en evidencia en numerosas ocasiones. No tenía pelos en la lengua con ellos. Les daba candela. Todos recordamos cómo eran, más o menos, imagino. Los fariseos proponían una lectura rígida de la ley, de las escrituras, perfecta, por lo tanto, que ellos vivían por eso de manera hipócrita, puesto que no practicaban en verdad lo que también Moisés les enseñaba, que era la caridad. Eran severos, ambiciosos, eran orgullosos, lujuriosos. Al menos de esa manera se les muestra en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento existe un fariseo en particular que fue muy importante. ¿Adivináis quién fue? ¿Alguna idea? Os daré una pista más. Más adelante este fariseo tuvo un papel importantísimo en el desarrollo del cristianismo posterior. Saulo de Tarso era un acérrimo perseguidor de los seguidores de Jesús, que por cierto, instigador de Esteban, el primer mártir, que murió apedreado, creo que por fariseos también, ante la mirada impertérrita del doctor de la ley. Saulo de Tarso era la encarnación del hombre perfecto para el materialismo de los fariseos. Era ciudadano romano, nacido en Grecia, judío, culto, hablaba al menos 4 idiomas: el latín, el griego, el arameo y el hebreo. Era un orador persuasivo, intenso, disciplinado,
tenaz, muy apasionado. Así nos lo cuenta Emmanuel en esta obra brillantísima, escrita en 1941, de manos de, como sabemos, y está ahí escrito, Chico Xavier. Saulo nació unos 5 años, más o menos, después de Jesús. Fijaos, Saulo seguramente leyó a Ovidio o escuchó hablar del mito de Narciso también. Y sabemos cómo fue la vida de Saulo. Persiguió a los cristianos, los arrestó, les hizo las 1001. O nos hizo las 1001, no sé. En un momento dado, sin embargo, las nociones de la ley de Moisés para Saulo parecían no bastarle a su sed devoradora. Los enigmas del destino dominaban su mente. El misterio del dolor que él veía y de la vida lo acribillaban de enigmas insolubles y sombrías indagaciones. Dice Emmanuel. Mientras tanto, aquellos adeptos del carpintero son tan serenos y pacíficos, son tan felices. Por más que sus compañeros le llamaran la atención para los primeros cuadros de Damasco en el horizonte, Saulo no conseguía liberarse de ese soliloquio angustiante. Parecía no ver los camellos resignados, sedientos, que se arrastraban penosamente bajo el sol abrasador. En balde, Saulo fue invitado al refrigerio. Deteniéndose durante unos minutos en un pequeño y delicioso oasis, esperó que terminasen el leve almuerzo de los compañeros y prosiguió la marcha, absorbido por la intensidad de sus pensamientos íntimos. Pero la dolorosa verdad era que se encontraba sin paz interior, ansioso, culpable, depresivo, a pesar de gozar de todos los privilegios de su estirpe. Atormentado por estas profundas inmersiones que dominaban su mente, en un momento dado pareció despertar, como de esta pesadilla. Debía ser mediodía, como ahora. Muy distante aún, el paisaje de Damasco presentaba en sus contornos pomares espesos. Cúpulas cenicientas se esbozaban a lo lejos. Bien montado en su camello, evidenciando el aplomo de un hombre habituado a la actividad física, Saulo iba al frente, en actitud dominadora. En un momento dado, cuando apenas había despertado de esas angustiosas reflexiones, se sintió envuelto en unas luces intensas, diferentes de la luz solar. Tuvo la impresión de que el aire se rasgaba como una cortina, bajo una presión invisible y poderosa. Íntimamente él pensaba, vaya, estoy mareado de estar tan gavilante. ¿Qué me pasa? Quería volverse, hablar con los compañeros, pero no pudo. La confusión de los sentidos le quitó la noción del equilibrio y cayó del animal desamparado sobre la arena caliente. En el suelo, otra luz baña sus ojos deslumbrados y en el camino, delante suyo, ve surgir una figura de un hombre de majestuosa belleza, dándole la impresión de que descendía del cielo a su encuentro. Su túnica estaba hecha de trazos luminosos, los cabellos le tocaban los hombros al estilo nazareno, los ojos magnéticos, imantados de simpatía y de amor, iluminaban su fisonomía grave y tierna, donde era notable una divina tristeza. El doctor de Tarso lo contemplaba asombrado, y fue entonces cuando, en una inflexión de voz inolvidable, el desconocido se dejó oír, diciendo, creo que lo podríamos decir todos juntos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El joven tartense no se daba cuenta de que estaba instintivamente de rodillas. Sin poder definir lo que pasaba, comprimió el corazón en una actitud desesperada. Un irresistible sentimiento de veneración le poseyó completamente. ¿Qué significaba aquello? ¿De quién era aquella figura divina?
que entreveía en el panel abierto del firmamento y cuya presencia inundaba su corazón, precipitado de emociones desconocidas para él. Mientras sus compañeros rodeaban al joven, arrodillado, que no podía ni oír ni hablar, interroga con voz trémula y recelosa: ¿Quién sois, Señor? Y aureolado de una luz balsámica, en un tono de inconcebible dulzura, la voz respondió: soy Jesús. Entonces se vio al orgulloso e inflexible doctor de la ley curvarse hacia el suelo en un llanto convulsivo. El apasionado rabino de Jerusalén había sido herido de muerte, experimentando en un momento el desmoronamiento de todos los principios de perfección que orientaron su vida hasta entonces. Paulo despertó. Despertó de la ceguera del orgullo y de la perfección a los ojos del mundo. Y nunca más fue el mismo. Viró hacia otro tipo de perfección, la perfección del Evangelio. La verdadera, que no brilla a los ojos del mundo, sino a los del Espíritu. Una perfección, ahora sí, que Jesús ejemplifica maravillosamente cuando nos habla de la infancia inocente, sencilla, humilde, perfecta. O cuando nos habla también, o cuando cogió un trozo de pan y lo repartió, pan de vida, alimento básico de 4 ingredientes, un poquito de sal, un poquito de levadura, harina y agua. Perfecto. Cuando nos hizo fijarnos, Raquel, la viuda, tú has hablado de ella, que arrojaba lo poco que tenía, que era todo, a los donativos del templo, en una actitud perfecta. Cuando nos habló del buen samaritano, que no dudó en detenerse y asistir a un desconocido herido en la cuneta, a camino de Jericó. Así pues, la perfección de Jesús es esto. No depende de nada externo. La perfección real significa la modestia, la prudencia, la humildad, la simplicidad, como estamos viendo. A veces el silencio, la cautela, la indulgencia, el difícil perdón, también la firmeza y la acción desinteresada. La perfección, amigas y amigos, es el amor. ¿No es así? Ser perfectos quiere decir simplemente amaos los unos a los otros. Incluso amad a los enemigos, a los que os odian. Tratad bien, más o menos bien al menos, a quienes os maldicen y os persiguen. Orad por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, y que hace salir el sol, tanto para los buenos como para los malos, y que hace llover para los injustos y a los justos. ¿Será esta una posible interpretación de las palabras recogidas por Mateo? Si así fuera, ¿será que a veces sí que nos acercamos a la perfección, entendida de esta manera, gracias al camino que nos señala el Evangelio? ¿Y cómo nos sentimos entonces? ¿Como nos mostraba Aaron Beck o de otra manera? Seamos perfectos, pues, como nuestro Dios perfecto es. Muchas gracias.